Que el Señor bendiga sus vidas. Gracias por acompañarnos una semana más en su programa Vidas en Victoria. Hoy estamos felices por su compañía y muy agradecidos por todos aquellos que se han tomado el tiempo de escribirnos. Yo particularmente le doy las gracias a aquellos que me escribieron a mi Facebook, especialmente a Misioneros de Cristo, a Analú Mejía, que nos contaron de cuánta bendición ha sido el programa para ellos. Muchas gracias por tomarse ese tiempo. Hoy les saludamos desde acá el Monte San Francisco, en Ciudad de Guatemala, con un programa muy interesante. ¿Es acaso usted devoto de San Juan Pablo II? ¿Y alguna vez se ha preguntado cómo hizo para ser subido a los altares? Pues de eso trata nuestro tema de hoy. ¿Por qué San Juan Pablo II llegó a ser santo? Y con este tema, comenzamos. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria presentan Vidas en Victoria. En este programa veremos las reacciones de distintas personas en la ciudad de Guatemala sobre el tema de nuestro programa de hoy. Estuvimos en el campamento de hombres en Victoria y su tema ordinariamente extraordinario. Tendremos una entrevista especial sobre el llamado de mi hijo. Y en el conversatorio tenemos como invitado a Monseñor Oder, desde Roma, quien fue la persona responsable de seguir la causa de santificación de San Juan Pablo II. Y Betty de Juárez cierra nuestro programa con su reflexión espiritual. Vidas en Victoria. ¿Por qué San Juan Pablo II llegó a ser santo? Es el nombre de nuestro programa de hoy. Y usted ya sabe que a nosotros nos bendice mucho saber qué opinan ustedes sobre nuestro tema. Y es por eso que mi compañera Gaby de García salió a las calles para conocer su opinión. Qué alegría y qué bendición que podamos seguir conectándonos nuevamente con ustedes a través de este su programa, Vidas en Victoria. ¿Se ha preguntado usted cómo llegó a ser santo San Juan Pablo II? Él fue tan humano como usted y como yo. ¿Cómo lo logró? Por eso salimos con el equipo de producción a comentar sobre este tema y esto fue lo que nos dijeron. Sus obras, el amor, el carisma que él tenía para dirigirse tanto a los jóvenes como a los adultos. Creo que los que conocemos de Dios desde el momento que tratábamos con él, aunque nosotros tan lejos, ¿verdad? Pero sí se veía pues el amor que él tenía para dirigirse a todas las personas. Yo creo que Juan Pablo llegó a ser santo por su propio mérito, ¿verdad? Por sus acciones hacia la población en general, pues porque no se atendía solo católicos, sino que él atendía generalmente, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue lo que le dio y le ganó el ser santo, ¿verdad? Yo considero que de alguna manera Dios ya lo había elegido desde el inicio. Él, si uno ve la historia de él desde el principio fue mucho sufrimiento. Cuando la guerra y toda la parte esta, él sufrió mucho con su padre, inclusive le costó. Entonces él como que ya venía designado, o sea, ya era una persona escogida por Dios. Gracias por sus comentarios, que Dios los bendiga. Y cómo no seguir el ejemplo de San Juan Pablo II, un ejemplo de hombre que llegó a la santidad. Su testamento bien lo dice: gratitud, amor y entrega sin límites, describiendo su vida, un gran ejemplo. Por favor, San Juan Pablo II intercede por nosotros. Seguimos con el programa. Gracias, Gaby. Definitivamente compartimos lo que cada una de las personas nos dijo. San Juan Pablo II marcó la vida de cada uno de nosotros los católicos. ¿Sabía usted que si en su vida diaria hace lo que hace todo el mundo, recibirá las bendiciones normales de Dios? Únicamente cuando esté dispuesto a hacer lo extraordinario, recibirá las bendiciones extraordinarias de Dios. Justamente de eso hablamos en el campamento de hombres en Victoria, el cual llevó por nombre Ordinariamente Extraordinario. Le invito a que juntos veamos las bendiciones que recibimos en este campamento. ¿Será que de tanto trabajo? ¿O será
nos llevamos el mensaje de que tenemos grandes servidores en nuestros jóvenes en Victoria, el mensaje de compartir con ellos, con mis hijos, el tiempo que se merecen y poner en segundo lugar lo que realmente tiene que tener en segundo lugar, el trabajo. Una belleza, he tenido la oportunidad de asistir a varios y todos los campamentos son diferentes y este fue muy especial. Nos ayuda a todos los hombres que tenemos la oportunidad de asistir y de convivir en ello. ¿Verdad? Yo siento que de veras son temas que podemos trabajar y que nos ayudan mucho a crecer, no solo como hombres, sino que como personas en lo espiritual también. Sabemos que hay que trabajar para sobrevivir, pero ¿para qué estás trabajando? Incluso si eres dueño de tu propia empresa, también eres esclavo. Esclavo del tiempo que le dedicas a lograr objetivos económicos. Esclavo de un estatus, de una vida ficticia, irrelevante, sin sentido, sin felicidad. Pues realmente vamos muy motivados, muy bendecidos. Creo que la obra del Señor está creciendo. Dios está utilizando a cada uno de los servidores para transformar a esos hombres que Él quiere, para comenzar motivados este año, para poder ser mejores hombres, mejores padres de familia, mejores hijos, para ser mejores personas para esta sociedad que mucho lo necesita. Satisfacciones muchísimas, siempre es una gran responsabilidad porque pues sabemos de que la gente confía en uno, sabe que viene a recibir la palabra de Dios y entonces hay un compromiso enorme, ¿verdad? Claro, uno no lo hace solo, yo coordiné, delegué y recibí mucho apoyo de mis compañeros. Primero, las gracias por esta oportunidad de conversar un poco y transmitirles las ideas que me deja este campamento, algo que quizá ya lo sabía, pero que sirve como para actualizar mi mente y redefinir mis ideas, valorar el trabajo que tengo, motivar a mis hijos a que encuentren en el trabajo una pasión, que encuentren en el trabajo una confianza, que quizá muchas veces yo la he perdido y que me he encaminado nada más a trabajar por obtener un salario, sabiendo que si yo cambio de jefe puedo rendir mucho mejor, puedo trabajar para Dios, que es lo que realmente Dios quiere para mí, y de esa manera yo voy a contribuir con mi familia, con mi sociedad y sobre todo para tener un hogar con hijos que realmente disfruten su trabajo y se apasionen por hacer lo que les guste. Alguna fue de mucha bendición para todos los que vivimos este campamento. Salimos con muchas ganas de ser personas de bendición. Si usted quiere acudir al próximo campamento, puede comunicarse con nosotros por medio de nuestro WhatsApp 3036-6086. No se vaya, vamos a un corte, pero al volver conoceremos la historia de Casey y Sergio, que nos cuentan cómo su hijo recibió un llamado muy especial de Dios. Y luego tendremos el conversatorio. Desde Roma nos acompaña Monseñor Oda. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias por seguir con nosotros en su programa Vidas en Victoria. Hoy estamos tratando el tema ¿por qué San Juan Pablo II llegó a ser santo? Y ahora llegó el momento especial, el momento de conocer a Casey y a Sergio, un matrimonio en Victoria de Costa Rica, quien nos comparte cómo su hijo recibió un llamado muy especial de parte de Dios. Vamos a conocerlos. Iniciamos en el movimiento hace 11 años y nuestros hijos, los tres, asistiendo a Niños en Victoria.
Daniel hizo su primer retiro de niños en Victoria en el año 2008. Fue líder de jóvenes en Victoria a sus 18 años. Y bueno, salió del colegio, entró a la universidad, tuvo su novia y hubo un momento en que él sintió un llamado especial. Él un día nos dijo que sentía algo diferente, que sentía un llamado especial al sacerdocio y que nos lo quería decir. Y nosotros en ese momento le dijimos, bendito Dios, orémoslo, pongámoslo en manos del Señor para ver qué tiene el Señor en este tiempo para ti. Y pasamos un año en ese proceso de oración. Cuando pasó un año, Él se volvió a acercar a nosotros y nos volvió a decir que seguía sintiendo ese llamado y que lo sentía con más fuerza. Y le dijimos, bueno, mi amor, esto es una decisión entre usted y Dios. Nosotros sí le podemos decir que sea la decisión que usted tome, ya sea que usted siga ese camino y que Dios le confirme que ese es el camino, o que usted regrese y siga su vida, su universidad y su vida normal como hasta ahora, va a recibir el 100% del apoyo nuestro. Al término de la semana, Él nos llamó y nos dijo que le había costado mucho, que Él estaba como agarrado de una baranda y que le había costado soltarse, pero que había decidido confiar en el Señor y se había soltado. Y que también el Señor le habló a través de la cita del joven rico y que él no quería ser ese joven rico que diera la vuelta y le diera la espalda al Señor, sino que él quería seguir al Señor. Él nos llamó y nos dijo que el Señor le había confirmado que era un llamado que le estaba haciendo, que había pasado las pruebas y las características que debía cumplir para seguir ese camino y que lo único que le faltaba era dar ese sí. Para nosotros ha sido eso una gran bendición, de verdad. ¿En qué otro lugar puede estar mejor nuestro hijo? Pero también ha sido una etapa dura, difícil, porque él tuvo que irse a México y lleva un proceso, es un proceso largo, es un proceso de más o menos 12 años. Pero uno no se imagina que Dios le va a dar esa bendición tan grande, ¿verdad? De escogernos como familia, porque esto es una vocación de familia. Todos nos vemos involucrados. Entonces, por ahí, más o menos, uno va viendo ciertos signos de cómo el Señor va tocando el corazón de un joven. Bueno, hemos escuchado historias de jóvenes que han optado y que tal vez sus padres no han estado muy de acuerdo con eso. Yo creo que esto es una bendición y sabiendo que es una bendición, como padres nos toca apoyar a los jóvenes que toman ese camino, darles el apoyo hasta donde uno pueda, guiarlos, darles esas oportunidades, porque de verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y este es el momento en que necesitamos esas vocaciones, necesitamos más sacerdotes que nos ayuden, que nos guíen, que nos cuiden, que de verdad oren por nosotros y nosotros también por ellos, por estos jóvenes que están iniciando. Esa oración es muy importante también. Yo pienso que cuando un joven tiene alguna inquietud de ese tipo, no podemos negarle esa oportunidad de que él descubra. Es un descubrir él con Dios, si verdaderamente ese es el camino, y apoyarlo al 100%, porque el Señor, si escoge, Él sabe por qué. Él solamente escoge al que Él quiere, y si escoge a uno de los hijos de los que nos escuchan, si sienten ese llamado en alguno de sus hijos, que siente una espinita, denle la oportunidad de que haga una jornada de discernimiento vocacional, que reciba dirección espiritual, que se acerque a los caminos del Señor, porque tal vez hay ahí un llamado que no se puede desaprovechar. Es una bendición ver cómo en Matrimonios en Victoria siguen surgiendo vocaciones sacerdotales, lo que confirma que Matrimonios en Victoria es de Dios. Si usted es de los papás que está viendo en uno de sus hijos el deseo de optar por la vocación sacerdotal, le invito a que lo apoye. Usted no se imagina la bendición que será para él y para ustedes. Vamos a un corte, pero no se vaya, porque al volver tendremos en nuestro conversatorio como invitado especial desde Roma a Monseñor Ode. Ya volvemos. Guatemala, te llevo en mi corazón.
Juan Pablo II está en Guatemala. Ven a la Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria. Adoremos a Jesús sacramentado y veneremos la santidad de Juan Pablo II por medio de su reliquia que recientemente el Vaticano concedió a Guatemala. El devoto y el necesitado encontrará consuelo y paz ante la presencia de Jesús sacramentado y la intercesión de San Juan Pablo II y su sagrada reliquia. Ven y goza de la presencia de Jesús. Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria, 21 Avenida, 3382, Zona 12, Santa Elisa. Jesús te espera. Gracias, muchas gracias, Guatemala. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias por seguir con nosotros en su programa Vidas en Victoria. Y antes del conversatorio, queremos invitarle a que juntos veamos aquel momento especial, el 27 de abril del 2014, en el que Juan Pablo II y Juan XXIII fueron canonizados. Vamos a verlo. El cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, se dirige hacia el Santo Padre y solicita que se proceda a la canonización de los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. Beatísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide con fuerza que su santidad inscriba a los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II en el libro de los santos, y como tales sean invocados por todos. Populi tui quesumus, Domine, benignos admite. Escucha, te rogamos, Señor. Et ecclesiae tue proficiat incrementis, per Christum Dominum nostrum. De haber reflexionado ampliamente invocando repetidas veces la ayuda divina, Vicesimum tertium et Ioannem Paulum secundum sanctos esse decernimus et definimus ac santorum catalogo adscribimus. Y escuchado el parecer de muchos hermanos nuestros en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II, y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que sean devotamente honrados como tales en toda la Iglesia. Qué lindo recordar ese día en el que todos los católicos estuvimos tan pendientes y generó esto tanta emoción en nosotros. Quiero compartirles que recientemente en nuestro enlace internacional nos visitó Monseñor Oder, quien fue la persona responsable de seguir la causa de santificación de San Juan Pablo II. Y yo tuve la bendición de compartir con él este conversatorio en el que tratamos nuestro tema de hoy: ¿por qué San Juan Pablo II llegó a ser santo? Vamos a verlo. Hoy está con nosotros unos invitados muy especiales.
Desde Roma nos acompaña Monseñor Oder y María Victoria, que tuvieron a bien sacar un momentito de esa agenda tan apretada para visitarnos en Guatemala y hoy para estar con nosotros en el programa Vidas en Victoria. El tema que hoy vamos a tratar obviamente es sobre San Juan Pablo II y es cómo San Juan Pablo II alcanza esa santidad. Cómo el Vaticano decide, ¿sí?, estudiar a una persona, analizar su vida para proponerlo para santidad. Io penso che le persone che hanno la memoria dei giorni in cui Giovanni Paolo II si avviava Todos tenemos en la memoria grabada los días precedentes a la muerte de San Juan Pablo II, cuando nos dejó de esta tierra, la afluencia inmensa de gente que se acercaba a la plaza para acompañarle en el último paso y después también en los funerales con grandes carteles y pancartas diciendo santo súbito, santo pronto, santo enseguida. Y este es el cuadro, el ambiente externo en el que se movió el inicio de la canonización de San Juan Pablo II. A la sua domanda. Yo personalmente, cuando en una de las visitas de San Juan Pablo II a Guatemala, muy jovencito yo, el simple hecho de verlo pasar generó en mí un impacto que hoy la piel se me sigue poniendo chinita. El simple hecho de verlo pasar, yo solo con eso hubiera dicho, él ya es santo. ¿De dónde parte ustedes, verdad, para empezar este studio? Allora, ogni processo di beatificazione e canonizzazione parte da ascolto di tre voci. Todo proceso de canonización consta y parte de la escucha de tres voces. La voz del pueblo de Dios, la voz Populo Dei, que es lo que decía Óscar cuando él sintió que Juan Pablo II, cuando se encontró con él la primera vez, en la primera visita a Guatemala, y se le venían los pelos de punta, se le ponían, ¿no? Todavía hoy siente la misma emoción, porque para él ya era un santo, no hacía falta más. En la fama de santidad, en la segunda voz, es la voz de la jerarquía, la voz de la Iglesia, que ratifica con su palabra humana la voz del pueblo de Dios. Y cuando el Señor lo quiere, pues entonces lo ratifica con el milagro y es la voz de Dios, la voz Dei, que ratifica efectivamente la voz de la jerarquía, de la Iglesia y la fama de santidad que se expresa en la manifestación del pueblo de Dios. Del popolo di Dio, che una persona è santa e si arriva al sigillo di Dio, sì, è santo. Tenemos que ir a un corte con esa tercera característica, y es una respuesta que quisiera que me dieran cuando volvamos. En esa tercera característica están los milagros, son una fuente importante de esa tercera característica. Quisiera que cuando regresemos hablemos un poco sobre este tema. Por favor, estimado televidente, no se vaya. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias por continuar con nosotros en su programa Vidas en Victoria. Estamos en nuestro conversatorio hablando sobre la santidad de San Juan Pablo II y tenemos el regalo de Dios de contar con la presencia de Monseñor Oder y María Victoria, quienes son la fuente más fidedigna sobre esa santidad. Antes de ir al corte, ellos nos contaban, nos compartían cómo en ese proceso de estudio toman en cuenta tres factores importantes: la voz popular, la voz de la Iglesia y la voz de Dios. Yo les hablaba de ese tercer punto
en el que va relacionado los milagros directamente. ¿Cómo la iglesia recibe primero esos milagros en donde la gente dice que San Juan Pablo II fue intercesor? ¿Cómo se estudian? ¿Cuántos casos recibieron y cuántos se pudieron haber descartado? Si fue algún milagro en especial el que hizo que San Juan Pablo II subiera a los altares. Que nos contaron un poquito sobre ese tema. Devo dire che sin dall'inizio desde el inicio de la causa se abrió un sitio en internet que es el medio actual más rápido y más eficaz de comunicación, y allí llegaban muchos casos para estudiarlos a favor de obtener después el reconocimiento de un milagro. Sin embargo, no se puede hablar de milagros desde el inicio, sino que es el resultado de un larguísimo y severo proceso en el que intervienen el postulador, los colaboradores, los médicos, científicos, y por lo tanto no se puede hablar de milagros sino solamente cuando al final de todo este proceso se pide la intervención del Santo Padre para ratificar que lo que los médicos, en este caso de San Juan Pablo II, habían establecido como algo extraordinario, es decir, que no tiene una respuesta humana desde el punto de vista científico, se puede considerar como tal milagro. Tiene unas características el milagro, que tiene que ser una curación inmediata, irrevocable, permanente, y sobre todo tiene que haber una conexión entre el evento y la invocación al siervo de Dios, al beato, en este caso San Juan Pablo II, pidiendo su intercesión. Entonces, cuando se dan estos dos aspectos, el científico y el teológico, es cuando se puede proponer como el reconocimiento de un milagro. Per riconoscimento di un miracolo. ¿Y es necesario uno únicamente o deben de ser varios milagros? La Chiesa richiede la presenza di un miracolo. La Iglesia requiere un milagro para la beatificación y otro milagro para la canonización cuando se trata del reconocimiento, o mejor dicho, de la vía por el reconocimiento de las virtudes heroicas. Sin embargo, no se requiere para la vía del martirio. Y también es necesario acentuar el hecho de que la beatificación es un hecho que se hace a nivel local, de iglesia local, mientras que la canonización es a nivel universal, es decir, una propuesta de un santo para toda la iglesia universal. Mentre la canonizzazione è la proposta di una figura di un santo a livello della Chiesa universale. ¿Cuánto tiempo aproximadamente llevó el proceso de canonización de San Juan Pablo II? È stato uno dei processi sicuramente più brevi nell'era contemporanea. La causa de San Juan Pablo II es en la Iglesia contemporánea quizás uno de los más breves, pero no en todos los casos ocurre así, porque depende del milagro, que el milagro depende de la voluntad divina. Sin embargo, en el caso de San Juan Pablo II, ya al mes de su muerte se realizó el milagro que le llevó a la beatificación con la curación de una religiosa francesa. Refiere Monseñor Oder que en un encuentro con Papa Benedicto le dio unas indicaciones bien precisas sobre el proceso. Rápido, pero bien. Y él ha seguido esta recomendación de Papa Benedicto. Después, para el caso de la canonización, San Juan Pablo II, beato entonces, realizó el milagro el día mismo y en el momento mismo en que Papa Benedicto lo declaraba beato. Di arrivare alla canonizzazione è accaduto nel momento in cui Papa Benedetto proclamava Giovanni Paolo II beato. El tiempo se nos terminó, hubiéramos querido seguir conversando, hay tanto que hablar sobre el tema. De verdad, para el programa, para Matrimonios en Victoria, es un gusto y sobre todo un verdadero honor contar con su presencia. Que el Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas bendiciones. Estimado televidente, no se vaya, vamos a un corte y volvemos.
Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Guatemala, te llevo en mi corazón. Juan Pablo II está en Guatemala. Ven a la Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria. Adoremos a Jesús sacramentado y veneremos la santidad de Juan Pablo II por medio de su reliquia que recientemente el Vaticano concedió a Guatemala. El devoto y el necesitado encontrará consuelo y paz ante la presencia de Jesús sacramentado y la intercesión de San Juan Pablo II y su sagrada reliquia. Ven y goza de la presencia de Jesús. Capilla de Adoración Perpetua de Matrimonios en Victoria, 21 Avenida, 3382, Zona 12, Santa Elisa. Jesús te espera. Gracias, muchas gracias, Guatemala. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Gracias por seguir en compañía de nuestro programa Vidas en Victoria. Y por supuesto, no podemos terminar este programa sin escuchar la bendecida reflexión espiritual de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Vamos a ver. ¿Por qué San Juan Pablo II pues llegó a ser santo? Wow. Es una llamada. En una ocasión le preguntaron a Madre Teresa de Calcuta qué experimentaba ella, qué sentía de ser una mujer santa. Y ella, de una forma natural, dijo, es un deber de todos. Todos hemos sido llamados a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Evidentemente, hay muchas personas que han optado por una vida de entrega, de sacrificio, de donación, y pues se puede ser santo en los múltiples medios en los que nos movemos. Y hemos visto, inclusive actualmente, tenemos laicos que pues son santos. Antiguamente solo se veía dentro del clero, dentro de las personas consagradas, los religiosos, pero esa llamada a la santidad es una llamada para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Y precisamente en el Catecismo de la Iglesia dice en el numeral 2013 que todos somos llamados a la santidad y que el camino que necesitamos realizar, ese camino de santidad se debe realizar únicamente con una firme determinación y que sin renuncia, a mí eso me gustó muchísimo, que sin renuncia y combate espiritual no podemos pretender que alcancemos todo ese propósito que tenemos. San Juan Pablo II, un hombre que no fue santo por todos los documentos, por todas las cartas, encíclicas, exhortaciones que nos dejó como una gran herencia. Eso no es lo que hizo santo a San Juan Pablo II, fue su estilo de vida, su amor incondicional a Dios y a María Santísima, por supuesto. Un hombre que se dejó llevar todo el tiempo por la luz y la guía del Espíritu Santo. Y un dato curioso que a mí me impactó muchísimo fue que en una ocasión, hablando acerca de la biografía de San Juan Pablo II, él pues necesitaba los auxilios de su papá, acudió y le dijo que le costaban las matemáticas, y su padre le dio un librito al Espíritu Santo. Y él rezó una oración toda su vida. Evidentemente el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, pues iluminó, guió a San Juan Pablo II y lo acompañó toda su vida. E inclusive fue su padre, un hombre de oración,
quien le inspiró para esa encíclica tan hermosa al Espíritu Santo. Un hombre que llegó a alcanzar la santidad no porque él que quisiera ser santo, es que su vida era santa. Esa cercanía con el hombre, con el pobre, con el desvalido, con el necesitado, esa urgente necesidad de hacer valer el derecho del trabajador, el derecho del pobre, el derecho del pueblo de Dios. Un hombre que evidentemente se desgastó para poder ser inspiración para muchos, un gran ejemplo. Y bueno, pues a los marginados, y dentro de los marginados estaba la mujer, una carta dirigida a la dignidad de la mujer, dentro de los marginados los jóvenes que muchas veces ni tomados en cuenta. Él pues el primero en convocar, qué don de convocatoria el de su santidad Juan Pablo II. Convocó a los jóvenes e inició la primera Jornada Mundial de la Juventud, que actualmente estamos con el regocijo de esa gran celebración que nuestro amado Papa Francisco convocó a todos estos jóvenes, y a mí me alegra tanto que nuestros jóvenes de Guatemala, en un número considerable, 22 o 24 jóvenes, pues han participado de ese coro que a nivel mundial se ha formado para esta celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Su Santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II, verdaderamente ha dejado un gran ejemplo para todos. Nos ha animado a no tener miedo, ¿sabe? A los jóvenes les decía, no tengan miedo. A nosotros, a todo el pueblo de Dios nos animaba a decir, sigan adelante, no teman. Y se dejó transformar por Dios. Yo creo que el gran secreto de por qué Juan Pablo II llegó a ser santo es que él se dejó transformar por Dios. Dejó que su compañero y amigo de toda su vida, el Espíritu Santo, lo guiara, lo moldeara, y pues evidentemente pues llevó un proceso. La Iglesia, que es madre y maestra, pues lleva un proceso para elevar a los altares a una persona que fue digna, que supo enseñar el rostro de Jesús en el pobre, en el necesitado, en el que tiene hambre, en el que sufre y en el que está esperando los consuelos de parte de Dios. El rostro de San Juan Pablo II es un rostro de esperanza que nos anima a todos a vivir pues la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El que asciende no cesa nunca de ir, de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. A mí me parece maravilloso porque San Gregorio de Niza en una homilía hacía referencia a esto, y él decía que jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce, que ya empezó su proceso de santidad, porque una mujer se santifica en la familia, con el esposo, con los hijos se santifican con papás que a veces no son fáciles por sus múltiples ocupaciones y cargas y situaciones difíciles que viven. Pues los hijos se pueden santificar, las esposas, los esposos se pueden santificar. De hecho, el matrimonio es un medio de santificación, y nuestro amadísimo San Juan Pablo II nos dejó ese hermoso regalo de la teología del cuerpo, que vino a darnos pues un medio eficaz para santificarnos en el matrimonio como personas. Valemos tanto, y pues lo único que necesitamos es lo que Él hizo: trabajar arduamente para vincularnos con Dios. Quien se vincula con Dios tiene la capacidad de vincularse con los demás. Eso hizo San Juan Pablo II, y por eso evidentemente llegó a los altares. Así es que ahora nos toca a nosotros continuar ese camino y a seguir adelante, y saber que el Señor quiere que seamos santos porque Él es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Así es que ánimo en donde estamos, en la actividad que realizamos y la situación que estemos viviendo, independientemente qué tan difícil o complicada sea, inclusive una vida muy agradable y pues con mucho bienestar, pues también todos sin excepción tenemos esa llamada a la santidad. Así es que a trabajarla, y que el Señor los bendiga.
Gracias Betty por tan linda reflexión y recordarnos la bendición que tenemos en Matrimonios en Victoria de tener como patrono a San Juan Pablo II. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes quisiera pedirle que nos siga escribiendo. Para nosotros es de mucha bendición saber su opinión o tal vez que usted nos cuente qué temas quisiera escuchar. Si quiere pertenecer a Matrimonios en Victoria, le invito también a que nos escriba a nuestro WhatsApp 3036 6086. Va a ser de mucha bendición poderle darle información. Estuvo a lo largo de este programa su servidor, Oscar Roldán. Hasta la próxima. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria. Presentaron Vidas en Victoria.